El secreto de la prosperidad según la Biblia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, la prosperidad parece esquiva? ¿Qué harías si te dijera que existe un secreto divino escondido en las páginas de la Biblia que tiene el poder de transformar tu vida por completo? Y si te dijera que este secreto no tiene nada que ver con los métodos humanos, ni con las fórmulas del mundo, sino con un principio celestial que pocos conocen, ¿te atreverías a descubrirlo? Hoy vamos a desvelar una verdad poderosa que podría ser la llave para abrir las puertas de bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. Pero atención, este mensaje no es para cualquiera, sino para aquellos que están dispuestos a buscar a Dios con todo su corazón. Imagínate que Dios ya ha preparado un camino para que alcances la plenitud, pero ese camino requiere fe, obediencia y acción. ¿Estás listo para conocerlo? En los próximos minutos exploraremos un viaje espiritual que puede cambiar no solo tu manera de ver la prosperidad, sino también tu relación con Dios. Aquí descubrirás que la verdadera prosperidad no se mide por lo que tienes, sino por quién eres en Cristo y cómo su gracia actúa en tu vida. Antes de comenzar, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué crees que significa realmente ser próspero? Comenta ahora mismo con la frase paz en Cristo para unirte a este viaje espiritual. Dale un me gusta a este video si deseas que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Al hacerlo, no solo estás difundiendo esperanza, sino que también estás sembrando en el reino de Dios. Recuerda que muchos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo no tienen acceso a una iglesia cercana, y este canal se ha convertido en un refugio espiritual para ellos. Así que, al suscribirte y participar activamente, estás fortaleciendo esta comunidad de fe. Además, te animo a quedarte hasta el final del video, porque la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición especial en tu vida. Ahora, acompáñame mientras descubrimos juntos el secreto de la prosperidad según la Biblia. Prepárate para un viaje que puede transformar tu corazón, tu mente y tu realidad. La obediencia como llave de la prosperidad. Desde el principio de las Escrituras, Dios ha mostrado un principio inquebrantable. La obediencia a su palabra es la llave que abre las puertas de la verdadera prosperidad. ¿Recuerdas las palabras de Moisés al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio? Allí, Dios dejó claro que la prosperidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra disposición a escuchar y obedecer su voz. En Deuteronomio 28:1-2, leemos: «Y sucederá que si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si escuchas la voz del Señor tu Dios». ¡Qué promesa tan extraordinaria! Pero notemos algo importante. Estas bendiciones están condicionadas a nuestra obediencia. Dios no promete prosperidad a quienes caminan en rebeldía o indiferencia, sino a aquellos que se someten a su voluntad con humildad y fe. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las áreas de tu vida donde tal vez no estás escuchando la voz de Dios? A veces buscamos prosperidad en nuestras propias fuerzas, ignorando los principios divinos. Sin embargo, Dios nos llama a un tipo de prosperidad que no solo incluye lo material, sino también la paz, el gozo y la plenitud en cada aspecto de nuestra vida. La obediencia que trae bendición. Pensemos en la historia de Josué, quien enfrentó la gigantesca tarea de liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Dios le dio una instrucción clave:
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Josué 1:8. Notas el patrón. La prosperidad comienza cuando nuestra mente y corazón están alineados con la palabra de Dios. Esto implica más que leerla superficialmente. Significa meditar en ella, permitir que transforme nuestros pensamientos y guíe nuestras decisiones. Cuando Josué obedeció esta instrucción, el pueblo de Israel experimentó victorias sobrenaturales, como la caída de los muros de Jericó. Estos eventos no ocurrieron por la fuerza del ejército, sino por la obediencia radical a los planes de Dios. El desafío de obedecer en tiempos difíciles. Pero seamos honestos, obedecer no siempre es fácil. Vivimos en un mundo que nos insta a buscar atajos, a seguir nuestras emociones o a tomar decisiones basadas en nuestras propias perspectivas. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando no entendemos el panorama completo. Piensa en Abraham, quien fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac. Puedes imaginar el conflicto interno que debió sentir. Pero su disposición a obedecer, aún en medio del dolor, resultó en una provisión milagrosa. Dios no solo detuvo el sacrificio, sino que reafirmó su pacto de bendición con Abraham, prometiendo que a través de él todas las naciones serían bendecidas. ¿Te encuentras en una situación en la que Dios te está llamando a dar un paso de obediencia que parece imposible? Quizás te está pidiendo que perdones a alguien, que entregues un área de tu vida que has estado reteniendo, o que confíes en Él en medio de una crisis financiera. Recuerda, la obediencia siempre trae bendición, aunque el camino parezca difícil. El papel de la fe en la obediencia, Hebreos 11:6, nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el motor que nos impulsa a obedecer, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas de Dios. Considera la historia de Pedro, quien, después de una noche de pesca infructuosa, obedeció a Jesús cuando le pidió que lanzara nuevamente las redes al mar. Aunque Pedro era un pescador experimentado y sabía que las condiciones no eran favorables, dijo: «En tu palabra echaré la red». Lucas 5:5. Su obediencia resultó en una pesca tan abundante que las redes casi se rompían. Esta historia nos enseña que la fe no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en la confianza en la palabra de Dios. Cuando obedecemos a pesar de nuestras dudas, abrimos la puerta para que Él obre de maneras que superan nuestra comprensión. Obediencia en las pequeñas cosas. A menudo pensamos en la obediencia como algo reservado para decisiones grandes y trascendentales, pero la verdadera prosperidad comienza con la fidelidad en lo pequeño. Jesús dijo: «El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel». Lucas 16:10. ¿Estás siendo obediente en las áreas aparentemente insignificantes de tu vida? Tal vez Dios te ha estado hablando sobre dedicar más tiempo a la oración, ser generoso con alguien en necesidad o apartar un tiempo diario para estudiar su palabra. Estas pequeñas acciones de obediencia son semillas que con el tiempo producen una cosecha abundante. Un llamado personal a la obediencia. Hoy, Dios te está llamando a examinar tu vida y a identificar las áreas donde necesitas rendirte a su voluntad. No temas, porque su gracia está disponible para ayudarte. La obediencia no se trata de perfección, sino de disposición. Dios no busca personas perfectas, sino corazones entregados. Recuerda que la prosperidad bíblica no es solo una promesa, sino un proceso que comienza con un corazón obediente.
Al final de este video tendrás la oportunidad de reflexionar y tomar decisiones concretas para alinear tu vida con los principios divinos. No te vayas, porque el próximo tópico revelará una dimensión aún más profunda del secreto de la prosperidad según la Biblia. Sembrar en fe, el principio de la siembra y la cosecha. La Biblia es clara al enseñarnos que nuestras acciones tienen consecuencias, y este principio se refleja de manera poderosa en la ley espiritual de la siembra y la cosecha. En Gálatas 6, 7, 9, el apóstol Pablo dice: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos». Esta verdad es un recordatorio de que lo que sembramos determina lo que cosechamos, no solo en el ámbito material, sino también en el espiritual, emocional y relacional. Pero, ¿qué significa realmente sembrar en fe? La siembra como acto de fe. Sembrar requiere fe porque implica entregar algo valioso sin garantía inmediata de recompensa. Piensa en un agricultor que lanza semillas al suelo. No puede ver lo que está sucediendo bajo la tierra, pero confía en que, con el tiempo y las condiciones adecuadas, habrá una cosecha. En nuestra vida espiritual, sembrar en fe significa confiar en que Dios honrará nuestras acciones, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Esto puede incluir sembrar tiempo en la oración, recursos en el ministerio, palabras de ánimo en la vida de otros, o incluso actos de perdón y amor hacia quienes nos han herido. Jesús ilustró este principio en la parábola del sembrador, Mateo 13, 3, 9. Aquí, el énfasis no está solo en sembrar, sino en el tipo de terreno donde cae la semilla. El fruto depende de la calidad del suelo, lo que nos lleva a reflexionar sobre la condición de nuestro corazón. Estamos cultivando un terreno fértil para que la palabra de Dios produzca fruto en nuestra vida. Sembrar en tiempos de escasez. Uno de los mayores desafíos para sembrar en fe ocurre cuando enfrentamos escasez. Es fácil dar cuando tenemos en abundancia, pero ¿qué pasa cuando sentimos que apenas tenemos lo suficiente para nosotros mismos? En 1 Reyes 17, 8, 16 encontramos la historia de la viuda de Sarepta, a quien Dios envió al profeta Elías durante una época de sequía. Elías le pidió que le preparara un pan con el último puñado de harina y aceite que tenía. Esta petición podría haber parecido insensible, pero la viuda obedeció, confiando en la palabra de Dios. Como resultado, su harina y aceite no se acabaron durante toda la sequía. Este relato nos enseña que cuando sembramos en fe, incluso en tiempos de necesidad, Dios provee de maneras sobrenaturales. Nuestra obediencia y confianza en Él abren las puertas a su provisión ilimitada. El principio del dar para recibir. En Lucas 6:38, Jesús nos dice: «Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Este versículo nos muestra que dar no solo es un acto de obediencia, sino también un acto de fe. Cuando damos, no estamos perdiendo, sino invirtiendo en el reino de Dios. Y su promesa es que lo que demos nos será devuelto en mayor medida. Pero es importante destacar que nuestra motivación para dar no debe ser egoísta. No damos para recibir, sino porque amamos a Dios y confiamos en su bondad. La verdadera prosperidad no se mide por lo que acumulamos, sino por nuestra disposición a ser un canal de bendición para otros. Sembrar en el Espíritu. Gálatas 6:8
nos recuerda que hay dos tipos de siembra, para la carne y para el espíritu. Sembrar para la carne significa invertir en cosas que satisfacen nuestros deseos temporales, mientras que sembrar para el espíritu implica vivir de acuerdo con los principios de Dios y buscar su reino. Cuando sembramos en el espíritu, experimentamos una cosecha que trasciende lo material. Esto incluye paz, gozo, sabiduría y un carácter transformado. También nos lleva a impactar la vida de otros de maneras eternas. La paciencia en el proceso. Uno de los mayores obstáculos en la siembra es la impaciencia. Queremos ver resultados inmediatos, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. En Eclesiastés 3:1 se nos dice que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La semilla necesita tiempo para germinar, crecer y dar fruto. De la misma manera, nuestras acciones de fe a menudo requieren tiempo para manifestar resultados visibles. Durante este proceso, es crucial no desmayar ni abandonar nuestra confianza en Dios. Cosechar abundantemente. En 2 Corintios 9:6, Pablo dice: El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Este principio nos desafía a ser generosos en nuestra siembra. Cuando damos con un corazón dispuesto y alegre, Dios multiplica nuestra semilla y nos permite cosechar abundantemente. Esto no siempre significa riqueza material, sino una vida plena en bendiciones espirituales, emocionales y relacionales. Un llamado personal a sembrar hoy. Dios te está llamando a evaluar tu siembra. ¿Estás invirtiendo en lo eterno o en lo temporal? ¿Estás sembrando generosamente o con temor? Recuerda que cada semilla que plantas tiene el potencial de producir una cosecha que impactará no solo tu vida, sino también la vida de quienes te rodean. Este principio de la siembra y la cosecha es una invitación a confiar en la fidelidad de Dios. Siembra en fe, sabiendo que Él es quien da el crecimiento. Al final de este video tendrás la oportunidad de reflexionar y tomar decisiones prácticas para sembrar en el Espíritu. Pero no te vayas, porque el siguiente bloque revelará cómo el corazón juega un papel crucial en la prosperidad. La prosperidad comienza en el corazón. La prosperidad que Dios promete no es simplemente una acumulación de bienes materiales. En realidad, la raíz de la verdadera prosperidad se encuentra en el estado del corazón. La Biblia enfatiza repetidamente que el corazón es el centro de nuestras emociones, pensamientos y decisiones espirituales. Proverbios 4:23 nos dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es el lugar donde nacen nuestras intenciones y deseos. Es allí donde Dios mira cuando evalúa nuestras vidas, como lo hizo con David, a quien eligió no por su apariencia externa, sino porque era un hombre conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 16:7. Así que, si deseas experimentar la prosperidad bíblica, el primer paso es examinar y alinear tu corazón con los principios de Dios. El peligro de un corazón dividido. Uno de los mayores obstáculos para la prosperidad divina es un corazón dividido. Jesús nos advirtió sobre esto en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El problema no son las riquezas en sí mismas, sino el lugar que ocupan en nuestro corazón. Si permitimos que el amor al dinero, la avaricia o el orgullo se conviertan en nuestras prioridades, nuestras vidas se desvían del propósito de Dios. Este amor desordenado nos lleva a tomar decisiones basadas en el egoísmo y no en la obediencia a su palabra.
Un ejemplo bíblico de esto es la historia del joven rico en Marcos 10, 17, 22. Este hombre se acercó a Jesús buscando la vida eterna, pero cuando Jesús le pidió que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, se fue triste porque su corazón estaba atado a sus posesiones. Este relato nos desafía a reflexionar. ¿Hay algo en nuestra vida que hemos colocado por encima de Dios? Un corazón generoso, la clave de la prosperidad. Dios nos llama a cultivar un corazón generoso, como reflejo de su naturaleza. En 2 Corintios 9, 7, 8, el apóstol Pablo escribe: «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra». La generosidad no se mide por la cantidad que damos, sino por la disposición de nuestro corazón. Incluso una pequeña ofrenda, cuando se da con amor y fe, puede tener un impacto eterno. Jesús destacó esto en la historia de la viuda, que dio 2 pequeñas monedas en el templo. Marcos 12, 41, 44. Aunque su ofrenda era pequeña en términos monetarios, Jesús dijo que había dado más que todos los demás, porque dio todo lo que tenía. Cuando damos con un corazón generoso, no solo bendecimos a otros, sino que también abrimos la puerta para que Dios nos bendiga. En Lucas 6:38, Jesús promete que lo que damos será devuelto en medida abundante. El corazón y la obediencia. La prosperidad, según la Biblia, está íntimamente ligada a la obediencia. En Deuteronomio 28, 1, 2, Dios promete bendiciones sobreabundantes a aquellos que escuchan y obedecen su voz. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. La obediencia comienza en el corazón. Cuando amamos a Dios, su voluntad se convierte en nuestra prioridad, y nuestras acciones reflejan ese amor. Jesús dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia no siempre es fácil, especialmente cuando implica sacrificios o decisiones impopulares. Sin embargo, es a través de la obediencia que demostramos nuestra fe y permitimos que Dios obre poderosamente en nuestra vida. Limpieza del corazón. Un paso hacia la prosperidad. Si deseamos experimentar la prosperidad divina, es esencial permitir que Dios purifique nuestro corazón. El salmista clamó en el Salmo 51:10, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». La limpieza del corazón implica arrepentimiento y rendición. Es reconocer nuestras fallas, confesar nuestros pecados y pedirle a Dios que nos transforme desde adentro. En 1 Juan 1:9 se nos asegura que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados. Cuando nuestro corazón está limpio, estamos en una posición para escuchar la voz de Dios con claridad, seguir su dirección y recibir sus bendiciones. La paz como señal de un corazón próspero. La prosperidad bíblica no se trata solo de lo que poseemos, sino también de la paz que experimentamos. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos anima a llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración y promesas de que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Un corazón lleno de paz es un corazón próspero. Esa paz nos permite enfrentar los desafíos de la vida con confianza, sabiendo que Dios está en control y que su plan para nosotros es bueno.
Transformando el corazón. La transformación del corazón es un proceso continuo que requiere nuestra cooperación con el Espíritu Santo. En Romanos 12:2, Pablo nos insta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esta renovación comienza con la palabra de Dios. Cuando meditamos en ella, nuestras prioridades cambian y nuestros deseos se alinean con los de Dios. Salmo 37:4 dice: «Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Esto no significa que Dios cumplirá todos nuestros caprichos, sino que al deleitarnos en Él, nuestros deseos se transforman y comenzamos a anhelar lo que Él anhela. Reflexión final. El estado de tu corazón determina la dirección de tu vida. Si deseas prosperar según los principios de Dios, comienza por rendir tu corazón a Él. Permite que su palabra lo purifique, que su espíritu lo guíe y que su paz lo llene. La prosperidad comienza desde adentro, y cuando tu corazón está alineado con Dios, experimentarás una plenitud que trasciende lo material. No te pierdas el próximo bloque, donde exploraremos cómo la fe activa es fundamental para desbloquear las bendiciones de Dios en tu vida. La fe activa como llave de la prosperidad. La fe es el eje central de nuestra relación con Dios y un principio fundamental para acceder a las bendiciones que Él nos tiene preparadas. Sin fe, la prosperidad bíblica no es posible, porque la fe es el puente que conecta nuestras necesidades humanas con el poder divino. Hebreos 11:6 lo deja claro. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe como acción, no solo creencia. A menudo las personas entienden la fe como una creencia pasiva, pero en realidad la fe bíblica es activa y dinámica. Es más que asentir intelectualmente a la verdad. Es actuar conforme a esa verdad. Santiago 2:17 nos recuerda: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Un ejemplo poderoso de esto es la mujer que sufría flujo de sangre, narrado en Marcos 5:25-34. Durante 12 años, esta mujer había enfrentado rechazo, enfermedad y pobreza, pero su fe la llevó a actuar. Ella no se conformó con creer que Jesús podía sanarla. Se abrió camino entre la multitud y tocó el borde de su manto. Esa acción, basada en su fe, desató el poder de Dios y transformó su vida. De manera similar, nuestras acciones deben respaldar nuestra fe. Si creemos que Dios es nuestro proveedor, debemos vivir de manera que refleje esa confianza, incluso en momentos de escasez o incertidumbre. La fe que persevera en la prueba. Muchas veces, la prosperidad prometida por Dios no llega inmediatamente. En estos casos, nuestra fe se prueba a través de la paciencia y la perseverancia. Hebreos 10:36 nos dice: «Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa». Un ejemplo emblemático de fe perseverante es Abraham. Dios le prometió que sería padre de multitudes, pero esa promesa no se cumplió hasta muchos años después. Durante ese tiempo, Abraham tuvo que confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían contradecir la promesa. Romanos 4:20-21 describe su fe de esta manera: «No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido». La fe que persevera no se deja llevar por lo que los ojos ven o los oídos escuchan. Es una fe que se aferra a la palabra de Dios, confiando en que Él cumplirá lo que ha prometido en su tiempo perfecto. La fe que desafía la lógica. La fe activa a menudo
Desafía la lógica humana y requiere que confiemos en Dios más allá de lo razonable. Esto es evidente en la historia de Pedro caminando sobre el agua en Mateo 14, 22, 33. Cuando Jesús llamó a Pedro a salir del bote, lo invitó a hacer algo que era humanamente imposible. Mientras Pedro mantuvo sus ojos en Jesús, pudo caminar sobre el agua. Pero cuando miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. Este relato nos enseña que la fe activa implica dar pasos audaces en obediencia a Dios, incluso cuando no podemos ver el resultado final. Cuando mantenemos nuestra mirada fija en Él, somos capaces de hacer cosas que trascienden nuestras limitaciones humanas. La fe como semilla de prosperidad. En Marcos 4, 26, 29, Jesús compara el reino de Dios con un hombre que siembra semilla en la tierra y espera pacientemente mientras la semilla germina y crece. La fe funciona de manera similar. Es una semilla que plantamos a través de nuestras acciones, oraciones y confianza en Dios. No siempre veremos resultados inmediatos, pero si cuidamos esa semilla con fe y obediencia, eventualmente cosecharemos los frutos de la prosperidad. Gálatas 6:9 nos anima. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La fe desbloquea las bendiciones de Dios. En la Biblia vemos múltiples ejemplos de personas que recibieron milagros y bendiciones debido a su fe activa. Uno de estos relatos es el de los 10 leprosos en Lucas 17, 11, 19. Cuando Jesús les dijo que fueran y se mostraran a los sacerdotes, ellos obedecieron antes de ver evidencia de su sanidad. Fue mientras iban de camino que fueron sanados. Este acto de fe activa nos recuerda que a menudo Dios nos pide que demos el primer paso antes de que veamos su provisión o respuesta. La prosperidad divina no se basa en esperar pasivamente, sino en actuar con la confianza de que Dios ya está obrando en nuestro favor. La fe y la provisión sobrenatural. La fe activa también abre la puerta para que experimentemos la provisión sobrenatural de Dios. En 1 Reyes 17, 8, 16 leemos sobre la viuda de Sarepta. En un tiempo de sequía y hambre, Dios envió al profeta Elías a esta mujer, quien apenas tenía suficiente comida para un último alimento. A pesar de sus circunstancias, ella obedeció la instrucción de Elías de hacerle a él primero una torta. Su fe y obediencia provocaron un milagro. Su harina y aceite no se agotaron hasta que terminó la sequía. Este relato nos enseña que cuando damos a Dios lo poco que tenemos, Él lo multiplica de maneras que superan nuestra comprensión. La fe como fundamento de una vida próspera. La prosperidad bíblica no es solo una cuestión de fe en las áreas financieras o materiales, sino en todas las áreas de la vida. La fe activa nos lleva a confiar en Dios para nuestra salud, nuestras relaciones, nuestras metas y nuestros sueños. En Jeremías 17, 7, 8 encontramos esta hermosa promesa. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. La fe activa nos convierte en árboles que prosperan, incluso en tiempos de dificultad. Es esta fe la que nos da la fuerza para avanzar, la esperanza para seguir creyendo y la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Reflexión final. La fe activa es mucho más que una creencia abstracta. Es una disposición del corazón que se manifiesta en acciones concretas. Es la llave que abre las puertas de la prosperidad divina y nos conecta con el poder ilimitado de Dios. Si hoy te sientes limitado por tus circunstancias, recuerda que tu fe tiene el potencial de cambiar tu realidad. En el próximo bloque,
exploraremos cómo la obediencia radical a la palabra de Dios puede ser el paso definitivo hacia una vida próspera. No te lo pierdas. La obediencia radical, el camino hacia la prosperidad divina. La obediencia a la palabra de Dios es uno de los pilares más poderosos para experimentar la verdadera prosperidad, aquella que no solo transforma nuestra vida material, sino también nuestra alma. Desde el inicio de la creación, la obediencia ha sido la clave para recibir las bendiciones de Dios, mientras que la desobediencia ha traído consecuencias devastadoras. En este bloque, exploraremos cómo la obediencia radical puede abrir las puertas de una vida plena y próspera según los principios bíblicos. El principio de la obediencia en las Escrituras. En Deuteronomio 28, 1-2, Dios promete abundantes bendiciones a aquellos que obedecen su voz. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Este pasaje nos revela un principio inquebrantable. La obediencia trae bendición. Pero no se trata de una obediencia parcial o condicionada, sino de una obediencia total, que se alinea con la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Obediencia radical. Ejemplos bíblicos. Dios no busca una obediencia superficial. Él anhela corazones dispuestos a seguirle con fidelidad absoluta. Veamos algunos ejemplos de cómo la obediencia radical llevó a hombres y mujeres de la Biblia a experimentar la prosperidad divina. Abraham, obediencia sin reservas. Cuando Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su único hijo, Isaac, como sacrificio, este patriarca de la fe no dudó. Aunque la orden parecía contradecir la promesa de que Isaac sería el heredero de una gran nación, Abraham confió plenamente en Dios. Génesis 22:12 nos muestra cómo esta obediencia radical fue recompensada. No extiendas tu mano sobre él. Muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La obediencia de Abraham no solo le valió una provisión inmediata, el carnero atrapado en el zarzal, sino que también lo posicionó como el padre de la fe, cuya descendencia sería bendecida por generaciones. Noé, obediencia en medio de la incredulidad. Otro ejemplo de obediencia radical es Noé, quien construyó un arca en obediencia a una instrucción divina que parecía absurda para su tiempo. Hebreos 11:7 explica la magnitud de su fe y obediencia. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé obedeció, incluso cuando no había señales visibles de lluvia. Su fidelidad no solo salvó a su familia, sino que también lo convirtió en heredero de una nueva era de humanidad. Los discípulos, obediencia que transforma Jesús, llamó a sus discípulos a dejarlo todo y seguirle. En Lucas 5:4-11 vemos cómo Pedro obedeció la instrucción de Jesús de echar la red, a pesar de haber pasado toda la noche pescando sin éxito. El resultado fue una pesca milagrosa que desbordó las redes. Este evento marcó el inicio de un cambio radical en la vida de Pedro, quien dejó su vida de pescador para convertirse en un pescador de hombres. Su obediencia inmediata y radical lo posicionó como uno de los pilares de la Iglesia. La obediencia que desafía la lógica humana. La obediencia radical a menudo desafía la lógica y requiere un acto de fe. En 2 Reyes 5 encontramos la historia de Naamán, un comandante del ejército sirio que padecía lepra. Cuando el profeta
Eliseo le instruyó que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Naamán inicialmente se resistió, pues le parecía absurdo y humillante. Sin embargo, cuando finalmente obedeció, fue sanado por completo. Este relato nos enseña que la obediencia a las instrucciones de Dios, por extrañas o insignificantes que parezcan, puede desatar milagros en nuestras vidas. Obediencia y provisión sobrenatural. La prosperidad divina no depende de nuestras habilidades o recursos, sino de nuestra disposición para obedecer a Dios. En Malaquías 3:10, Dios hace una promesa audaz a los que obedecen su mandato de traer los diezmos. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios nos desafía a probar su fidelidad mediante nuestra obediencia. Al devolverle lo que le pertenece, abrimos las puertas para que Él derrame su provisión sobre nosotros. Obediencia en lo pequeño y lo grande. La obediencia radical no se limita a grandes gestos, también se manifiesta en los pequeños detalles de nuestra vida diaria. Lucas 16:10 nos recuerda: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Cuando obedecemos a Dios en las pequeñas decisiones, como ser honestos, mostrar compasión o dedicar tiempo a la oración, estamos construyendo un carácter que refleje su voluntad. La bendición de la obediencia. La obediencia a Dios siempre trae recompensa. En Josué 1:8, Dios promete éxito y prosperidad a aquellos que meditan en su palabra y la obedecen. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Esta promesa no se limita a la prosperidad material, sino que abarca paz, gozo, relaciones saludables y un propósito claro en la vida. Reflexión final. La obediencia radical es un acto de amor y confianza en Dios. No siempre es fácil, y a menudo requiere que nos desprendamos de nuestros propios planes y deseos. Sin embargo, cada vez que obedecemos, estamos diciendo: Señor, confío en ti más que en mis propias fuerzas. Si estás enfrentando desafíos o esperando la manifestación de una promesa, pregúntate: ¿estoy siendo obediente a la dirección de Dios? Quizás la clave para desbloquear tu prosperidad esté en dar ese paso de obediencia que has estado posponiendo. En el próximo bloque exploraremos cómo la generosidad, como un acto de obediencia y amor, es otra puerta hacia la prosperidad divina. Prepárate para descubrir este poderoso principio. La generosidad como llave de la prosperidad divina. Cuando hablamos de prosperidad en términos bíblicos, no podemos ignorar el principio de la generosidad. La Biblia nos enseña que la verdadera riqueza no consiste en acumular, sino en compartir. Este concepto desafía la lógica del mundo, que nos impulsa a retener y guardar para asegurarnos un futuro estable. Sin embargo, el reino de Dios opera bajo principios diferentes. Cuanto más das, más recibes. En este bloque profundizaremos en cómo la generosidad, vista como una extensión del amor y la fe, abre las ventanas de los cielos para derramar bendiciones sobre nuestras vidas. El principio de la siembra y la cosecha, la generosidad, está directamente relacionada con el principio espiritual de la siembra y la cosecha. Gálatas 6:7 nos dice: No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este principio es simple pero profundo.
Lo que sembramos en la vida de otros, ya sea tiempo, recursos, amor o apoyo, volverá a nosotros multiplicado. Dios no solo bendice a quienes dan, sino que lo hace de una manera que supera nuestras expectativas. En 2 Corintios 9, 6, 7, el apóstol Pablo lo expresa claramente. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios no solo observa cuánto damos, sino también con qué actitud lo hacemos. Dar con alegría y gratitud refleja nuestra confianza en su provisión. El ejemplo de la viuda de Sarepta. En 1 Reyes 17, 8, 16 encontramos una historia conmovedora que ilustra cómo la generosidad, incluso en tiempos de escasez, puede desatar la provisión divina. Durante una gran sequía, Dios envió al profeta Elías a Sarepta, donde una viuda estaba recogiendo leña para preparar su última comida. Elías le pidió un poco de agua y un bocado de pan, una petición que parecía imposible de cumplir, ya que la viuda apenas tenía suficiente para ella y su hijo. Sin embargo, la mujer obedeció y compartió lo poco que tenía con el profeta. La recompensa fue milagrosa. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Este relato nos enseña que la generosidad, incluso cuando parece ilógica o costosa, puede activar el favor sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Jesús y la multiplicación de los panes y los peces. Uno de los milagros más conocidos de Jesús también está profundamente ligado a la generosidad. En Mateo 14, 13, 21, una multitud de más de 5,000 personas seguía a Jesús, hambrienta tanto de pan como de su enseñanza. Los discípulos solo tenían 5 panes y 2 peces, pero Jesús los bendijo, los partió y los repartió entre la multitud. No solo hubo suficiente para todos, sino que también sobraron 12 canastas llenas. Este milagro demuestra que, cuando entregamos lo que tenemos a Dios con un corazón generoso, Él lo multiplica de maneras que nunca podríamos imaginar. Generosidad en acción. ¿Cómo afecta nuestra vida diaria? La generosidad no se limita a actos, grandes o públicos. A veces, pequeños gestos pueden tener un impacto profundo. Un acto de bondad, como compartir tu tiempo con alguien que lo necesita o apoyar a un hermano en Cristo en dificultad, refleja el corazón de Dios. Proverbios 11:25 afirma: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La generosidad nos libera de la mentalidad de escasez, que nos lleva a pensar que no tenemos suficiente para compartir. En su lugar, nos conecta con la abundancia de Dios, quien promete suplir todas nuestras necesidades. Filipenses 4:9. La generosidad como acto de fe. Dar, especialmente en tiempos de necesidad, es un acto de fe que demuestra nuestra confianza en Dios. En Marcos 12:41-44, Jesús observa cómo las personas daban sus ofrendas en el templo. Mientras los ricos daban de lo que les sobraba, una viuda pobre ofreció 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía para vivir. Jesús dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La generosidad de esta viuda fue un acto de total confianza en Dios, y Jesús la elogió por ello. El impacto eterno de la generosidad. La generosidad no solo afecta nuestras vidas en la tierra, también tiene un impacto eterno. En Mateo 6, 19, 21, Jesús nos llama a invertir en el reino de los cielos.
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cada acto de generosidad que hacemos con un corazón puro y desinteresado se convierte en un tesoro eterno. La recompensa de un corazón generoso, Dios promete recompensar a los que dan con un corazón generoso. En Lucas 6:38, Jesús declara: «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Cuando damos, Dios no solo nos devuelve lo que hemos dado, sino que lo multiplica abundantemente. Esta promesa nos asegura que nuestra generosidad nunca será en vano. Reflexión final. La generosidad no es solo un mandato, sino un privilegio. Cada vez que damos, estamos reflejando el carácter de nuestro Padre Celestial, quien nos dio el regalo más grande de todos, su Hijo Jesús. Nuestra generosidad no solo cambia la vida de quienes nos rodean, sino que también transforma nuestro corazón acercándonos más a Dios. Hoy te desafío a preguntarte: ¿estoy siendo generoso con lo que Dios me ha dado? Tal vez el siguiente paso hacia la prosperidad que anhelas está en dar con fe, alegría y gratitud. En el próximo bloque exploraremos cómo la gratitud desbloquea la plenitud de las bendiciones de Dios y nos ayuda a experimentar una prosperidad integral. Permanece atento. La gratitud como puerta hacia la plenitud de la prosperidad. La gratitud es una llave espiritual que abre las puertas de la prosperidad en nuestras vidas. A menudo, en la búsqueda de bendiciones materiales o espirituales, olvidamos el poder transformador de un corazón agradecido. La gratitud no solo honra a Dios, sino que también nos posiciona para recibir más de su abundancia. En este bloque, exploraremos cómo la gratitud actúa como un catalizador para la prosperidad y cómo puede transformar nuestra perspectiva, nuestras relaciones y nuestra conexión con el Padre Celestial. El mandato de dar gracias en todo. La Biblia nos llama repetidamente a ser agradecidos, independientemente de nuestras circunstancias. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo escribe: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Este versículo revela una verdad profunda. La gratitud no depende de lo que tenemos o no tenemos, sino de nuestra confianza en Dios y su soberanía. A través de la gratitud, reconocemos que Él está en control y que todo lo que ocurre en nuestras vidas tiene un propósito divino. El ejemplo de los 10 leprosos. En Lucas 17, 11, 19, encontramos la historia de los 10 leprosos que clamaron a Jesús por sanidad. Jesús les dijo que fueran y se mostraran a los sacerdotes, y mientras iban, quedaron limpios. Sin embargo, solo uno de ellos, un samaritano, regresó para dar gracias y glorificar a Dios. Jesús preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? El único que regresó no solo recibió sanidad física, sino también una bendición más profunda. Jesús le dijo: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». Este relato nos enseña que la gratitud nos lleva a una dimensión más profunda de la bendición de Dios. Mientras los otros 9 recibieron sanidad física, el samaritano agradecido experimentó una prosperidad integral que incluyó la salvación de su alma. La gratitud como un acto de fe. Dar gracias en medio de dificultades es un acto de fe que reconoce la fidelidad de Dios. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta:
Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando agradecemos a Dios antes de ver la respuesta a nuestras oraciones, demostramos que confiamos en su bondad y en su provisión. Esta actitud de fe no solo trae paz a nuestros corazones, sino que también posiciona nuestras vidas para recibir su favor. La gratitud transforma nuestra perspectiva. La gratitud tiene el poder de cambiar cómo vemos nuestras circunstancias. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, nos ayuda a reconocer y valorar lo que ya tenemos. Este cambio de perspectiva nos llena de gozo y nos libera de la envidia, la amargura y la insatisfacción. En Salmos 103:2, el salmista declara: «Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». Recordar las bendiciones de Dios y agradecerle por ellas nos permite vivir con un corazón lleno de contentamiento y gozo, independientemente de nuestras circunstancias. La gratitud atrae la provisión de Dios. Un corazón agradecido es un imán para las bendiciones divinas. En Juan 6:11, antes de alimentar a más de 5,000 personas, Jesús tomó los panes y los peces y dio gracias. Este simple acto de gratitud precedió a uno de los milagros más grandes registrados en los Evangelios, la multiplicación de los alimentos. Este ejemplo nos muestra que, cuando agradecemos a Dios por lo poco que tenemos, Él lo multiplica para satisfacer nuestras necesidades e incluso excederlas. La gratitud fortalece nuestras relaciones. La gratitud no solo nos conecta con Dios, sino también con las personas a nuestro alrededor. Agradecer a quienes nos rodean por sus gestos de bondad fortalece los lazos y fomenta un espíritu de unidad. En Colosenses 3:15-16, Pablo escribe: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». Ser agradecidos en nuestras relaciones refleja el carácter de Cristo y nos ayuda a construir comunidades basadas en el amor y el respeto mutuo. La gratitud como ofrenda a Dios. En Salmos 50:23, Dios declara: «El que sacrifica, alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios». La gratitud es una forma de adoración que honra a Dios y reconoce su soberanía en nuestras vidas. Cuando expresamos nuestra gratitud, estamos ofreciendo un sacrificio espiritual que le agrada y le glorifica. ¿Cómo cultivar un corazón agradecido? Haz una lista de bendiciones. Dedica tiempo a reflexionar sobre todo lo que Dios ha hecho por ti. Escribe una lista de bendiciones y dale gracias por cada una de ellas. Agradece en tus oraciones. En lugar de enfocarte solo en pedir, dedica un tiempo específico para agradecer a Dios por su fidelidad, su amor y su provisión. Expresa tu gratitud a otros. No olvides agradecer a las personas que han sido instrumentos de bendición en tu vida. Desarrolla una actitud de gratitud diaria. Haz de la gratitud un hábito. Encuentra algo por lo que agradecer cada día, sin importar cuán pequeño sea. La prosperidad que trae la gratitud. Cuando vivimos con gratitud, no solo experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, sino que también atraemos la bendición y el favor de Dios. La gratitud nos permite vivir en el presente, confiando en que Dios proveerá todo lo que necesitamos para el futuro. La prosperidad bíblica no se mide por la cantidad de bienes materiales, sino por la plenitud de nuestra relación con Dios y nuestra capacidad de compartir sus bendiciones con otros. Al cultivar un corazón agradecido, nos alineamos con los principios del reino y nos posicionamos para recibir la prosperidad que solo Él puede dar.
Reflexión final. Hoy te invito a hacer un ejercicio. Detente un momento y piensa en al menos 3 cosas por las que puedes dar gracias. Puede ser algo grande o pequeño, pero hazlo con sinceridad. Luego, ora a Dios y dile cuánto valoras su presencia y su provisión en tu vida. En el próximo bloque exploraremos cómo la obediencia a la palabra de Dios es un ingrediente clave para caminar en la prosperidad que Él ha diseñado para sus hijos. Prepárate para descubrir una verdad transformadora. 9. La obediencia, el camino seguro hacia la prosperidad divina. La obediencia es una virtud que, a menudo, pasamos por alto en nuestra relación con Dios. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que la obediencia es clave para desbloquear las bendiciones y la prosperidad que Dios tiene reservadas para sus hijos. No se trata de una obediencia ciega o forzada, sino de una respuesta amorosa y voluntaria a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Este bloque profundizará en cómo la obediencia a la palabra de Dios no solo nos guía hacia una vida plena, sino que también nos posiciona para recibir las abundantes bendiciones de su reino. La obediencia trae bendición. En Deuteronomio 28:1-2 encontramos una promesa extraordinaria. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Este pasaje nos enseña que la obediencia es un acto que desencadena las bendiciones de Dios. No es solo una condición para recibir prosperidad, sino también una demostración de nuestra fe y confianza en su sabiduría. Cuando seguimos sus mandamientos, no lo hacemos por obligación, sino porque creemos que su plan es perfecto y que todo lo que Él nos pide es para nuestro bien. Ejemplo de Abraham: fe y obediencia. Abraham, conocido como el padre de la fe, es un ejemplo perfecto de cómo la obediencia puede llevar a una vida llena de bendiciones. En Génesis 12:1-4, Dios le pide a Abraham que deje su tierra, su parentela y la casa de su padre para ir a una tierra que Él le mostraría. A pesar de no conocer todos los detalles, Abraham obedeció. Más adelante, en Génesis 22, Dios prueba a Abraham pidiéndole que ofrezca a su hijo Isaac en sacrificio. Este fue un acto de obediencia extrema que demostró su confianza total en Dios. Como resultado, el Señor le dijo: «Por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar». Génesis 22, 16, 17. La obediencia de Abraham no solo trajo bendición a su vida, sino que también lo convirtió en una fuente de bendición para generaciones futuras. La obediencia como fruto del amor. En Juan 14:15, Jesús dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia no es un acto mecánico o legalista. Es una respuesta amorosa a la relación que tenemos con Dios. Cuando amamos a alguien, queremos agradarle y hacer lo que le trae alegría. Del mismo modo, nuestra obediencia a Dios debe fluir de nuestro amor por Él. Cuando obedecemos a Dios, no solo demostramos nuestro amor por Él, sino que también fortalecemos nuestra comunión con Él. Este vínculo cercano nos permite experimentar su presencia, su guía y su paz, lo cual es una forma de prosperidad espiritual que trasciende las posesiones materiales. La obediencia en tiempos difíciles. Obedecer a Dios no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos desafíos o cuando su voluntad no coincide con nuestros deseos. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando nuestra obediencia tiene un impacto más profundo.
En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel le dijo al rey Saúl: «Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». Saúl había desobedecido a Dios al no destruir completamente a los amalecitas, como se le había ordenado. En su lugar, guardó lo mejor del ganado para ofrecerlo como sacrificio. Aunque sus intenciones parecían buenas, su desobediencia le costó el reino. Este pasaje nos recuerda que Dios valora más nuestra obediencia que nuestras obras externas o nuestras excusas. Jesús, el modelo perfecto de obediencia. Jesús es el ejemplo supremo de obediencia. En Filipenses 2:8 se nos dice que, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Jesús a la voluntad del Padre fue el medio por el cual se realizó nuestra redención.